nosotros, para todo cristiano, es un día de victoria y es un día de bendición también, porque la muerte fue sorbida en victoria. El Señor Jesucristo resucitó y eso le da al cristianismo toda la fuerza y todo el sentido. Nada tendría sentido en toda la Biblia si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos y prometido que podríamos tener esa misma clase de vida. Por eso le damos gracias a Dios, porque somos sus hijos y porque hemos sido rescatados también. Espero que este tiempo que van a dirigir las mujeres sea un tiempo hermoso y que todos podamos disfrutarlo. Sean pues todos bienvenidos. Vamos a empezar a hacer un poco de alabanza y ojalá que se pueda escuchar.
alrededor, el peso del pecado sobre él. El fin del suspiro, el cielo lo ignoró, el libro descendió en tinieblas, la guerra inició, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra en el mundo, la piedra el quito, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La guerra retumbó, la piedra erguido, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, mi cordero ya nació. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, mi cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, mi cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Buenos días. Es realmente difícil esto de cantar, de hablar, pero Dios pone valor en nosotros para hacerlo y pues aquí me tienen haciendo mi aparición, mi presentación, que no mucho, pero Dios tiene cuidado de todas las cosas. Espero que sea de bendición para todos.
El Señor puso en mi corazón este versículo. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hice esta reflexión, espero que sea de edificación para todos. Jesús vivió para enseñarnos a caminar con Él. Vivió libres de ataduras como vicios, temores, odio, rencor, soledad, mentiras, drogas, alcohol. Y algunos teníamos una de estas cosas o varias, y todo esto maneja nuestras vidas mientras no está Jesús con nosotros. Vivió para traernos esperanza y luz. Este es el poder de Cristo, lo que opera dentro de nosotros, que cambia nuestra historia y cambia nuestra vida. Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados. Él pagó mi deuda y murió para salvarnos. Jesús resucitó para que el poder de su resurrección nos acompañe y nos ayude a atravesar cada situación en nuestra vida. Su resurrección es uno de nuestros principales fundamentos de fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice su palabra. La resurrección de Cristo tiene que ser una experiencia de vida y vida nueva. Para mí, yo siempre he dicho, vida que no es cambiada, vida que no es salvada, porque no es posible. No es posible que sigamos viviendo como vivíamos en el pasado y decir que creemos en Él. No es posible. Entonces, pongamos atención en que en realidad nuestras vidas demuestren que el Señor vive en nosotros. Y una promesa que me encanta es que dice que me emociona inclusive, dice que el Señor dice que cuando nos llame a su presencia, que ya estemos en la eternidad, nos dará el placer de su presencia y lo veremos cara a cara. Gracias, buenos días, los extraño, de verdad los extraño y estoy emocionada. Que Dios los bendiga.
en este domingo que el Señor ha resucitado y queremos compartirles esta canción que habla de lo que Jesús hizo al morir en la cruz y resucitar al tercer día. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. Aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. gloria y honra a ti, Señor. El Señor ha resucitado. Amén. Buenos días. Efectivamente, el Señor ha resucitado. Y como iglesia damos gracias a Dios por esa sublime resurrección en la cual se basa nuestra fe. Buenos días, hermanos. Es un domingo tan especial, pero a la vez
tan diferente, cómo nos hacen falta ver sus rostros, ver esas ropas blancas que acostumbramos como iglesia a estar los domingos de resurrección todos juntos, y después de la celebración espiritual tener una celebración con todos y dar gracias a Dios por esa victoria que ha tenido nuestro Salvador. Estoy muy emocionada y a la vez me hacen falta todos, me hace falta ver sus rostros. Gracias a Dios por los hermanos que hicieron un esfuerzo y grabaron esas alabanzas tan hermosas, dando gloria a Dios por su resurrección. Gracias a todos y cada uno, y gracias a Dios por los que están conectados y por los que después van a ver el mensaje de esta mañana. Estoy segura que el Señor va a hablar a sus corazones, porque hemos orado para que así sea. Porque de nada sirve dar una reflexión más como tantas hay y que han sido de gran bendición, si el Espíritu de Dios no transmite el mensaje que tú necesitas escuchar esta mañana. Pues sí, vamos a dar gracias a Dios y te invito que donde estés, inclinemos nuestro rostro, nos pongamos a cuentas con nuestro Salvador para que seamos esas vasijas limpias que puedan ser receptivas y del mensaje de salvación que esta mañana el Señor tiene para ti y para mí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta mañana tan especial donde celebramos todos juntos tu resurrección, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por esa victoria podemos tener nosotros victoria en Cristo Jesús. Habla, Señor, pues tú a través de mí, Señor. Que humildemente, Señor, sé que si tú no me ministras, Señor, en vano estoy hablando, Señor. Y yo quiero, Señor, esta mañana suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, Señor. Y que sea tu mensaje el que transforme vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bueno, empezando a estudiar, ¿qué podía decirles? Créanme que no fue fácil. Dios me ha dado la oportunidad de compartir varias veces en Domingos de Resurrección, la cual es una responsabilidad muy grande. Y estudiaba y veía, y si lo enfoco en este sentido, y ahorita en la situación que estamos viviendo como nación, como país, como mundo entero, ¿cómo podemos hablar? Y recordé una reflexión que di en el 2007, que el Señor habló a través de esa reflexión que está en las Escrituras. ¿Por qué lloras y a quién buscas? Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz y es fresca y cada vez es diferente. Y bueno, pero quiero pedirte que abras tus Biblias, por favor, en Juan 20, del 11 al 18. Antes de esto quiero decirte que la narrativa de Juan 21 empieza diciendo que muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro a ver a ese Jesús que habían crucificado. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ven una tumba vacía. Y de eso quiero enfocarme esta mañana, porque Jesús ha resucitado. Jesús es un Dios vivo. El Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios vivo. Porque hay muchos hombres que han hecho el bien, pero ninguno ha tenido el poder de resucitar como nuestro Señor. Y en eso basamos nuestra fe. Así es que vamos a empezar con la lectura, lo que sucedió posterior a que las mujeres vieran esa tumba vacía. Si me acompañas con la lectura, dice así la palabra de Dios en Juan 20. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, esto le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió
y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y yo quiero hacerte esta pregunta esta mañana. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios habla a tu corazón y no te das cuenta que es Jesús el que te está hablando? Vienen esos versículos a tu mente, esa palabra de Dios que te ha ministrado, viene a tu mente y no sabes que Jesús está ahí a tu lado. Yo recuerdo una alabanza que me encantó en algún momento de aflicción que decía: míralo a tu lado caminando, entre la multitud va Él delante de ti y tú ni cuenta te das. Y así es, hermanos, muchas veces andamos por el mundo sin darnos cuenta que Jesús está ahí a tu lado, que Él te está hablando, que Él te está hablando a través de un hermano, de su palabra, de una alabanza, de una reflexión, de simplemente ver a su naturaleza. Y de eso vamos a hablar más adelante. Proseguimos con la lectura. Jesús les dijo, y esta mañana Jesús te pregunta, y yo quiero que estés, más que yo creo que es necesario para tu vida, que hagas, respira y veas que Jesús está a tu lado. Y Jesús te está susurrando al oído y te está preguntando, ¿por qué lloras? Quizás no es un lloro visible, con lágrimas, pero sí es un lloro de corazón. Sí es un lloro donde no sabes qué va a pasar en este mundo tan difícil y en esta situación actual que estamos viviendo. Y además te hace otra pregunta muy interesante. ¿A quién buscas? ¿A quién buscamos? A veces estamos desesperados y decimos, ayuda, auxilio. ¿A quién estás buscando? Y es interesante. Muchas veces volteamos y pedimos ayuda cuando la ayuda principal, y no quiere decir que Dios use a las personas, Dios las usa para bendición de tu vida, pero principalmente Él está ahí a tu lado y te pregunta, ¿a quién buscas? Yo estoy aquí, yo estoy a tu lado, lo he estado siempre. Prosigamos con la lectura. Ella pensando que era un hortelano. ¿Cuántas veces pensamos que son otras personas? Y es el mismo Jesús que ha estado ahí hablándote a tu corazón. Y le dijo, Señor, ¿tú lo has llevado? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Muchas veces Dios te dice, Sandra, Leti, Hortensia, Sonia, Alicia, Cintia. Quisiera mencionar todos los nombres. Mireya. Quisiera mencionar todos y cada uno de los nombres de mis hermanas que están pasando tribulación quizás. Y cuando tú volteas y sientes que es el Espíritu de Dios, puedes decir, mi Salvador, ¿eres tú? Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cuántas veces corremos y podemos dar esas buenas nuevas de que Jesús resucitó? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido con gente que necesita escuchar las buenas nuevas? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? Pero no todo está mal. Estamos en la mejor postura. Ahorita donde la gente está más sensible a escuchar. Y los tiempos que vienen, próximas semanas, seguramente va a estar peor. La gente va a estar sensible, buscando ayuda. ¿A quién buscan? Y tú sabes a quién tienen que buscar. Tú tienes ese tesoro. Compártelo. Es tu oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe se basa en un Jesús crucificado y resucitado.
Esa es la clave. Y dice en primera Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no tienes un Cristo vivo, si para ti Cristo es muerto, y un muerto es el que no te escucha, el que no sabe de tu dolor, el que no te entiende, ese es un Cristo muerto. Pero si Cristo ya resucitó y sabemos que Él vive y que Él nos escucha y que Él está atento a ti, ¿por qué no dar gracias a Dios que Jesús resucitó? Repite conmigo y grita ahí en tu casa: Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. Tienes un Dios vivo, no vivas como con un Jesús muerto, porque Él ha resucitado y su vida la dio por ti y su resurrección lo hizo por ti para darte bendición. Y bueno, yo quiero hacerte nuevamente, y toda esta prédica se va a basar en estas dos preguntas. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano, pero ella le vuelve a preguntar que quién era. Y yo quiero decirte esta mañana, ¿por qué sufres? ¿Por qué causas sufrimos en la vida? Voy a mencionar algunas que se me vinieron a la mente. Y si tú encajas en alguna de ellas, es el momento de buscar al Señor. Quizás sufres, quizás lloras porque un ser querido ha partido a la presencia de Dios. Qué doloroso es cuando perdemos a un ser querido. Qué triste es, y más aún cuando en esta época, desgraciadamente, nos han hablado personas que han fallecido, familiares de personas que han fallecido, y nos han dicho, y ¿sabes qué es lo más triste? Que nuestra familia no nos puede acompañar por la misma situación que tenemos que estar recluidos en casa. Qué triste es llevar tu dolor solo en cuanto a las personas, pero acompañado en cuanto a Cristo. Porque Él te pregunta esta mañana, si tú has perdido un ser querido, ha habido de madres que pierden a su hijo. Qué doloroso debe ser esta situación tan complicada, de hijos que pierden a sus padres. Y en esta época, en estos 15 días, hemos sabido de varias situaciones. Y ojo, no han muerto por coronavirus, sino por otras circunstancias. Pero el dolor está ahí. Has perdido a un ser querido. Y lloras y dices, Señor, ¿dónde estás? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas cuando tu dolor está ahí? Y yo quiero compartirte este mensaje que dice en Salmo 22, 24. Y eso es para ti, que tú tienes ese corazón de que has perdido a un ser amado. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 22, porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido. Y seguramente has estado afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. El Señor no ha escondido su rostro de ti. Él sabe de tu aflicción. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, varón? ¿Has perdido un ser querido? Pues están los brazos de Jesús diciéndote, yo te consuelo. ¿Sabes? Te quiero comentar, si no conoces la palabra de Dios, y si la conoces, te quiero recordar que Jesús también lloró y sintió ese mismo dolor cuando perdió a su amigo Lázaro. Y es un pasaje en la Biblia donde es un versículo tan corto que dice, Jesús lloró. Él sufrió también en su carne y en su humanidad el dolor de perder a alguien. Así es que Él no es ajeno a tu dolor. Él está ahí cerca de ti, consolándote. ¿A quién buscas? Busca a Jesús. Él es el mejor consolador. El dolor está implícito al amor.
y es indiscutible dejar de llorar cuando amas. Sin embargo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, cuando a pesar del dolor puedes tener paz. Y es un dolor diferente, es un dolor con propósito, es un dolor con amor. Y te quiero preguntar también, ¿por qué lloras? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Estás en una situación difícil de salud? En las reuniones de oración vemos la cantidad de peticiones por salud. Y esto está implícito a la humanidad, la enfermedad. Y muchas veces hay gente muy joven que tiene enfermedades. Y siempre recordamos a nuestra iglesia, a nuestra hermana Lorenita, tan joven, una chica tan joven que iba al grupo de mujeres, que se goza y que aún a pesar de su situación de salud se goza alabando a Dios. Para los que no saben, Lorenita es una joven, no sé, debe tener 30 y tantos años, 34 años, tiene 2 hijos pequeños, quizás 12 y 9 años, más o menos, y ella tuvo un problema de un tumor en el cerebro y su situación física decayó muy fuerte. No puede caminar, pero ¿sabes? Puede pensar y alabar a Dios. Y ella asiste los domingos, claro, en compañía de sus padres, que son unos héroes, que Dios puso unos ángeles para que ella pudiera en esta tierra sobrellevar esa situación tan compleja. Ella va y alaba al Señor con su poca voz, porque no se escucha, no puede articular, pero sí puede razonar que tiene un Dios vivo, un Dios que la va a levantar, un Dios que le va a dar salud. Y yo también recuerdo en mi propia vida un problema de salud que tuve en el 2000. Muchos ya lo saben, pero para los que no lo saben lo quiero decir para gloria de Dios como testimonio. En el año 2000 me detectaron una enfermedad mortal, de esas que te dicen, pues te queda poco tiempo, de esas que no quisieras oír nunca. Sin embargo, pues me llegó y recuerdo cuando me dieron el diagnóstico, al ver los rostros de mi esposo y de mis familiares, de mis cuñadas que llevaban esta noticia, yo sabía que era un diagnóstico difícil. Y antes que me lo dieran, yo recuerdo, y es cuando el Espíritu de Dios está ahí y te dice, ¿por qué lloras? Y el Señor habló a mi corazón en ese momento antes de recibir la noticia y me dijo, por nada estés afanosa, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz, escucha bien esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. La mente, hermanos, es muy difícil. Si la dejas que vuele, yo ya veía mi entierro, yo ya veía a mis hijas pequeñas llorando, yo ya veía una situación compleja. Sin embargo, Dios me dio de esa paz. No me digas cómo, ni porque yo fuera buena, porque para nada, pero sí clamé al Señor y Él me oyó. Y de todos mis temores me libró. Y Él me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y heme aquí 20 años después. O sea, los médicos pueden darte un diagnóstico, pero mi Salvador que resucitó tiene la última palabra. Y 20 años estoy aquí, con 2 hijas casadas, con 2 yernos hermosos y con un nieto, y con mi esposo a mi lado. ¿Y sabes qué? Sobre todo con Jesús a mi lado, que Él ha estado conmigo y yo puedo dar gloria y honra después de 20 años. También quiero preguntarte, ¿hemos sido egoístas en esta situación que estamos pasando como país, esta situación mundial? Simplemente nos encerramos en nuestra situación y quizás no vemos lo que otros estén pasando.
Y en un comentario que vi, que no era para nada bíblico, sin embargo, muy reflexivo. Y decía, quizás tú estás en tu cuarentena, en tu casa, con tu refrigerador lleno, puedes salir a comprar. Pero ¿sabes una cosa? Hay mucha gente que tiene que salir a ganar el pan del día. Y tiene que arriesgar su vida. Y no es que ignore la situación que está pasando. Sin embargo, o se muere de hambre o se muere infectada. Decidan. Y esto me hace pensar, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho como hijos de Dios para ayudar a esas personas? Me mandaron hay tantas que nos mandan, y entre ellas me mandaron una iniciativa que se me hizo muy interesante. Y dice, si tú tienes necesidad, pon un pañuelo rojo en tu casa, afuera de tu casa. Y las personas que vamos a ayudar, también para no ponernos en riesgo, porque tenemos que ser, ¿sabes qué?, cautelosos. Debemos de ser responsables también y ayudar con sabiduría. Esto quiere decir que estas personas ayudan, llevan despensas, ven el pañuelo rojo, se van a las comunidades donde más se ve que necesitan ayuda. Estas personas ponen su pañuelo rojo y esta iniciativa pasa y sin tocar, simplemente ve el pañuelo rojo, ve una necesidad y Dios pone en el corazón, deja una despensa en la puerta. Ellos saldrán a recogerla. Así no nos exponemos y ayudamos. Es una manera creativa de ayudar, pero yo no sé qué otras formas Dios te ponga. A veces no es eso. A veces es gente que pasa, que te pide trabajo. A veces tú bajas y vas en busca de comida y ves a alguien que lleva en su carrito del súper a lo mejor solo una fruta y le ves su rostro de angustia. ¿Por qué no ayudar y decir, pon más? Va por mi cuenta? Hay tantas maneras, porque sabes que dice la Biblia, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No necesitas hacer algo malo para que te sea contado como pecado, simplemente el de omisión. Tú puedes hacer algo bueno por alguien y no lo haces. Y el Espíritu Santo te dice, ayuda. Vas a comprar y ves a la de al lado que solo compró un poco. ¿Por qué no en ese momento, si el Espíritu Santo toca tu corazón, dile, va por mí, va por Dios, va por Jesús, yo lo pago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y me he arrepentido. A veces escucho la voz de Dios y digo, a lo mejor no, a lo mejor la voy a ofender, a lo mejor no es apropiado, a lo mejor la gente es abusiva, pero eso no me corresponde y no lo hago. Y cuando llego y el Espíritu Santo me redarguye y me está dando vueltas y me está dando vueltas, digo, ¿por qué no lo hice? La persona que va y te vende en la calle una bolsita de frijol, de linaza, a lo mejor no la necesitas, pero ella sí necesita ese dinero para llevar comida a su casa. Cómpralo o simplemente dale. No necesitas llevar el producto, aunque no lo necesites. Esa gente necesita llevar dinero a su casa. Y yo quiero suplicarte y pedirle a Dios que nos muestre esa manera creativa de ayudar. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y quizás Dios te quiere utilizar como transmisor de su bendición y de su provisión. Déjate usar. Es más bienaventurado dar que recibir. La sensación de ser utilizado por Dios, de dar, es inigualable. Bienaventurado es más dar que recibir. A veces lloras y nuevamente viene la pregunta, ¿por qué lloras?
por tu rebelión, porque no te arrepientes. Y yo vi este versículo, y lo voy a poner antes de la reflexión pequeña que vamos a dar al respecto, lo que dice en Jeremías 2:19. Escucha y velo, porque es una advertencia cabal y contundente para ti, hijo de Dios, que me escuchas esta mañana. Dice, escucha bien, y a mí mismo lo hago, porque el dedo no es acusador de mi parte, es una palabra divina que te dice a ti, hijo de Dios, esta mañana. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, el Señor Jehová de los ejércitos, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jesús. ¿Cuántas veces deliberadamente pecamos y no hay un temor de Dios? Y tenemos ese pecado favorito. Quizás tu pecado es el del alcoholismo. Y si el Espíritu Santo esta mañana te enfrenta, tómalo como eso. Yo simplemente transmito el mensaje de Dios. Pero si el Espíritu Santo te está hablando como a mí me habló, preparando esto, en ese pecado favorito, desgraciadamente, todos y esa maldad que está cada día nos acecha, hay un pecado favorito. Y a veces esos pecados que no se ven son los más difíciles de confesar delante de Dios y pedir su ayuda. ¿A quién buscas? Dios es el que puede sanar tu corazón y limpiarte de toda maldad. Porque dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Quizás tu pecado es la vanidad, y bien lo sabes. Quizás tu pecado es la fornicación, y es esa situación que tienes muy escondida. Y quizás no es una fornicación directa, pero sí es una fornicación en la mente. Porque de Dios que si en tu corazón y en tu mente ves a una persona para codiciar, sea hombre o mujer, tú ya has pecado en tu corazón. Muy diferente es ver a alguien que tú dices, mira qué guapa, mira qué hombre tan atractivo, qué guapo, qué varonil. Eso está bonito, porque vemos y reconocemos la belleza. Pero diferente es que tú le des a tu mente y a tu corazón manga ancha para empezar a hacer pensamientos y cuentos y castillos que no son agradables al corazón de Dios, que sabes que impiden tu comunión con Dios y que nublan cualquier acercamiento delante de Dios, porque estás dando rienda suelta a esos pensamientos. Y si tú sigues así, o yo sigo así, llegará el momento en que puedas caer. La envidia. La envidia es algo tan que no se ve, pero se sufre y se siente cuando te llega a tu corazón. ¿De qué envidiamos? Mira qué delgada, mira qué pelo, mira qué ojos, mira ella sí tiene dinero, mira ella sí tiene una camioneta, mira yo tengo a Cristo. ¿Por qué no envidiamos eso? ¿Por qué no envidiamos la santidad, la entrega de los demás? ¿Por qué siempre vemos lo externo? Tú no sabes qué pasa a través de esas cosas que a ti te atraen. Pero lo más importante es ver qué hay en el corazón de las personas. Y si pudiéramos realmente envidiar lo bueno, en el buen sentido de la palabra, aunque ya me dijeron eso no hay buen sentido de la palabra, sino realmente pedir, Señor, yo quiero estar cerca de ti como mi hermana X. Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad. Yo quiero servirte, envidiar las cosas buenas. Quizás hay pornografía. Desgraciadamente hemos visto que hoy en día en este mundo todo
todo está lleno de pornografía. Aún ves caricaturas que parecieran sanas y de repente salen cosas que dices, estamos siendo bombardeados por tanta pornografía. Y hay gente que se ha enganchado. ¡Ay, un poquito! ¿Por qué no un poquito? No pasa nada. ¿Sabes? Así es la mentira del enemigo. Un poquito. Un poquito de veneno te mata. Tú sabes. Un poquito de veneno empieza a minar tu mente. Y al rato estás metido en un mundo de pornografía que es horrible. Pero Jesús puede sanar esa mente, ese corazón. Quizás el chisme. ¡Ah, cómo nos gusta el chisme! No hay una reunión si alguien no llegue a la mesa. Y se dice en son de pues hasta de chiste. ¡Ay, no, yo vine porque si no, yo soy la que sigue! Pues no, eso no es bueno delante de Dios. No es correcto. ¿Por qué no ver las virtudes de las personas y solo ver la manchita negra? A todos Dios nos ha dado virtudes y talentos, dones y talentos. ¿Por qué no ver, oye, ¿te fijas qué lindo canta? ¿Te fijas qué padre cocina? ¿Te fijas cómo sirve a Dios? ¿Por qué no? ¿Sabes? Basta que una empiece a hablar, porque entonces todas prestamos oído. O a veces nosotras sacamos el tema. Eso no está bien delante de Dios. Vanagloria. ¿Sabes? A veces sentimos que merecemos. A veces sentimos que somos los únicos. Pero dice la Biblia, nadie tenga más concepto de sí que el que debe de tener, con justo juicio. Que Dios nos libre de esas rebeliones delante de Dios. Vemos. ¿Por qué lloras? Por tanta maldad que hay en este mundo. Ahí está. Perdón, hubo un pequeño percance, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente, alabando a Dios. Y estaba hablando de ti como iglesia sufrimos una situación de un secuestro de una hermosa jovencita, Esthercita, y toda la iglesia clamaba, y juntos como iglesia, con nuestra hermana Juanita, muy de noche, la madrugada, y todas orábamos como iglesia. Qué hermosa es tener una iglesia, tener una familia espiritual que te apoya y que clama el nombre de Dios. Y sabes, cuando esta jovencita fue liberada, ese mismo día, ella fue liberada un domingo en la madrugada, y ese mismo domingo, gracias y gloria a Dios por ser liberada. Y sabes, algo que a mí me emocionó y me dio una gran enseñanza. Estas personas le dijeron a ella, ¿qué necesitas cuando fue capturada? Y ella pidió un cepillo de dientes y pidió una Biblia. Porque ella sabía que el alimento espiritual era lo único que la iba a sostener en esa situación tan difícil. Y sabes, la palabra de Dios la sostuvo. Y ella fue liberada. Y ha dado su testimonio para gloria y honra de Dios. Y confío en mi Dios que ellos, al ver su fe, hasta el más malo se doblega ante la voluntad de Dios, ante su palabra. Pero cuánta violencia, cuántos robos, cuánta maldad. Oremos para que el Señor, como dice en el Padre Nuestro, y líbranos del mal. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscamos? ¿Buscamos a Dios para protección? También lloramos porque a veces la gente que amamos no conoce del Señor. Y por más, y les decimos, les mandamos mensajitos, reflexiones, pero ¿sabes? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oremos por esas personas que están alejadas de Dios y que Dios nos las ha puesto. Oremos firmemente por ellas. Oremos por cada una de las gentes, por nuestros vecinos, por nuestra familia, por nuestros compañeros, por la gente que trabaja con nosotros. Oremos por su salvación.
hermoso escuchar a la gente que está cerca de ti, que alaba a Dios. El día de ayer me dio mucha emoción que me habló una señora que nos apoya y que yo quiero muchísimo, la señora Gaby, que durante muchos años nos ha apoyado en el servicio de la casa. Y me habló, y ella obviamente no ha venido por la situación sanitaria, y es una persona mayor. Sin embargo, me habló y me dice, ella ya conoce del Señor, y me dice, señora, solo hablo para decirle que qué bonito es ver los mensajes que se mandan cada día, que los escucho con mi nuera. Gracias, señora, por compartir esos mensajes tan hermosos. ¿Cómo no me va a llenar de emoción de saber que Dios ha sido bueno y que me rodea de gente que alaba y honra su nombre? A veces lloramos por la frialdad de la iglesia, quizás, o por la gente que amamos, o uno mismo. A veces uno está más frío que una paleta en el sentido espiritual. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? Leemos la palabra, hasta hablamos de Él, pero ¿sabes? Solo hablamos con nuestra boca, no con el Espíritu de Dios, porque nuestro espíritu no está conectado al Espíritu de Dios. Es el momento de estar en comunión con Dios. Es el momento de buscar a Dios. No puedes impedir que de repente tantas situaciones complicadas lleguen a tu corazón y esto te aleje de Él. Pero busca a Dios y Él volverá a sentir ese corazón ardiente. Dice la palabra de Dios, porque tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuando Dios llegó a tu vida, tú contabas a todo el mundo. Cuando estás enamorado, a la menor oportunidad empiezas a hablar de esa persona. Cuando estás enamorado de Jesús, es lo que sale de tu boca. Porque dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás hablando? ¿De ese Dios consolador? ¿De ese Dios que te consuela? ¿De ese Dios que está dispuesto? Llenémonos de nuestro Señor y proclamemos su nombre. A veces oramos y lloramos porque nuestras oraciones sentimos que no han llegado a la presencia de Dios porque no hay una respuesta. ¿Cuántas veces has orado por un problema de familia? Y dices, Señor, he orado por años. ¿Cuántas veces has orado por una situación que no se resuelve? Y sientes que el Señor ya ha sido ajeno a ello. Pero, ¿sabes? El Señor tiene su tiempo. Y quiero compartirte esta porción de la Biblia que dice, escucha bien, que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Jehová. Y muchas veces nosotros oramos dando instrucciones a nuestro Señor. Señor, yo te suplico por esto, que esta persona acceda a esto y que se doblegue y que haga esto. Bueno, hasta ya somos unos escritores y damos hasta todo el diálogo, ¿verdad? Que llegue y que me diga y entonces yo le contesto y entonces este es el resultado. Ya hacemos todo un guión. Pues no, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos, sus caminos. Él tiene un proceso para cada. Yo recuerdo, y hay un ejemplo muy grande, y me compartía mi cuñada Leti. Mi suegra oraba y pedía para que Leti estuviera en la iglesia sirviendo con nosotros. Ella partió, y lo que ahora me comparte Leti dice, que diera yo, porque mi mamá me viera ahora sirviendo a Dios, sirviendo con gozo, sirviendo en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Ella no lo vio, pero Dios escuchó su ruego y Dios tenía en sus planes maravillosos que ahora ella estuviera cerca de Dios. Y quiero compartirte un testimonio que quizás ya lo sabes, pero para mí fue palpable y contundente. Recuerdo cuando nosotros llegamos aquí a Morelos en el año 91, y lo comparto porque si la Biblia no es una realidad en mi vida, a través de mis testimonios que Dios ha hecho, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Y por eso comparto este testimonio, para gloria y honra de mi Salvador, el que resucitó.
Cuando venimos, teníamos un departamentito y era lo único que teníamos. Nuestra situación estaba siendo muy difícil. Económicamente, el trabajo no había porque mi esposo vino con un problema de columna donde le impedía caminar y obviamente trabajar. Con 2 niñas pequeñas y lo único que teníamos era un pequeño departamento en Guadalajara. Pero teníamos una deuda con un hermano en Cristo que se había asociado con nosotros en el negocio. Sin embargo, a raíz de este problema de salud, pues el negocio se vino abajo. Y esta persona, pues ya había hecho sus cuentas y a pesar de vernos en una situación de tribulación, él seguía anotando interés. Entonces, te imaginarás, al paso del tiempo, interés sobre interés, pues llega a ser una cuenta impagable. Y veíamos, pusimos el letrero para vender ese departamento y que se pudiera liquidar esa deuda, porque el Señor nos manda a pagar nuestras deudas, a pagar nuestros compromisos. Y queríamos saldar esa situación. Y nosotros hacíamos nuestras cuentas. Bueno, pues si vale 10 pesos y le vamos a pagar 6 pesos, nos quedan 4 pesos. Pero cuando el pasar del tiempo, que se vendía el departamento de arriba, el de al lado, el de abajo, estábamos en precio, no estábamos sobrevaluados, inclusive tenía algunas reparaciones y algunas situaciones que le hicimos que lo hacían más atractivo. Pero tus pensamientos, los pensamientos de Dios no eran nuestros pensamientos, ni el camino de Dios nuestros caminos. Pasó 1 año, pasaron 2 años, ya no recuerdo, pero fueron muchos años. Yo decía, Señor, bueno, que esta situación al principio debíamos 6 pesos, pues ahora ya le debo 12 pesos y eso vale 10 pesos, es impagable. Cuando finalmente Dios en su voluntad contestó y pude entender este versículo cabalmente, se vende este departamento. Y dijimos, bueno, pues yo creo que el cheque va a ser insuficiente para la deuda. Ya olvídate de que nos quede algo. Ojalá y nos perdone el excedente, porque ya no tenemos manera de pagar si hay un excedente. Sin embargo, mi sorpresa, y la palabra de Dios se hizo carne. Llegamos con el cheque pensando que todavía nos iba a decir, uy, esto apenas cubre una parte. No es así, hermanos. El Señor todo este tiempo trabajó en esa persona, en su avaricia, y en nosotros en confianza y paciencia, porque no la teníamos, evidentemente. Y cuando llegamos y enseñamos el cheque, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que Él dijo, páguenme lo que quieran. Más que la bonificación económica que esto implicaba, fue una emoción para mi esposo y para mí, saber que tenemos un Dios vivo y que actúa en su tiempo y a su manera. Y su manera es perfecta, sus tiempos son perfectos. Y pudimos saldar esa deuda. Y pudimos hacer cimientos de una nueva casa. Y Dios puso en el corazón de mis suegros ayudarnos con el terreno. Y te cuento que finalmente Dios nos dio una casa, no un departamento, nos dio una casa hermosa, ¿sabes? Porque sus caminos no son tus caminos, ni sus pensamientos sus pensamientos. Los testimonios son verdad. Y si no platicamos de la gloria de Dios en nuestras vidas, la palabra no tiene sentido. Y quiero decirte y finalizar, dice la palabra, también quizás tienes pecados que estás arrastrando y que ni tú mismo te perdonas. Hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de pensar el daño que hice. No puedo dejar de pensar cuánto mal hice. Pues sí puedes dejarlo. Quizás recordar de dónde te ha sacado el Señor para no regresar al fango. Eso es bien importante.
Pero la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucha bien, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sé cantar, pero hay un canto que dice, todas son hechas nuevas. Y hasta preguntan, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Si el Señor ya te perdonó, no tienes por qué tú traerlo a la mente. El Señor ya te ha perdonado. Y el tú traerlo a tu mente es menospreciar la crucifixión y la resurrección de Cristo. Porque por eso Él murió, por tus pecados. Para que todos esos pecados que te avergüenzan del pasado, todas esas cadenas, el enemigo no las traiga a tu mente. Porque tú eres liberado por la sangre de Cristo, por el poder de su resurrección. No permitas que nadie nuble ese sacrificio y esa resurrección. Que el enemigo no te esté comiendo tu pensamiento. ¿Es que te acuerdas que tú eras así? ¿Es que te acuerdas de esta situación? Pues me acuerdo y me arrepiento y mi Cristo me ha perdonado, porque su sangre bendita es suficiente. No menosprecies la sangre de Cristo y su resurrección, sino de qué estamos hablando. Y hoy en día lo quise dejar al final, en la situación que estamos pasando. Estamos, me incluyo, porque hay momentos en que sentimos de qué va a pasar con nuestro futuro. ¿Cuándo vamos a regresar a trabajar? Y vemos que dicen, bueno, al principio nos decían, a principios de abril, ya van a poder salir, de alguna manera empiezas a escuchar que a lo mejor guárdate a mediados de marzo. En abril dices, hasta finales de abril no pueden salir de sus casas. Ahora empiezas a escuchar que mayo también. Entonces empieza a darte angustia, empiezas a afanarte. Ok, ya resistí 15 días, ya resistí un mes, y me refiero a la situación económica y de trabajo. Pero ahora, un mes más, ¿qué va a pasar? Y empieza a haber incertidumbre, empieza a haber, yo le llamo sustitos en tu corazón. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor, si ahorita Dios nos ha permitido pagar a la gente que trabaja con nosotros, pero un mes más y sin tener utilidad. O tú que dices, no he trabajado, pero bueno, quizás una semana la puedo librar, pero un mes más, ¿qué voy a hacer? Y más aún, a lo mejor ya regreso y ya no hay trabajo, porque entonces la empresa está recortando, porque ya no puede, porque todo el mundo va a tener un problema económico y nadie puede hacer. Y a veces yo digo, ay, gracias Dios, porque duelen los dientes y va a ser un mal necesario. Pero sí, y si no hay posibilidad de pagar, entonces vienen situaciones que tu mente carcome tu confianza en Dios. Y sin embargo, ahí está la palabra de Dios y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán por añadidura. Así que pues, no os afanéis, por nada estéis afanosos, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Solo por hoy. El Señor te ha permitido hasta el día de hoy comer. Él lo hará. ¿Cómo? No me digas. ¿Se ve oscuro? Sí. ¿Se ve en las tinieblas? Sí. Pero sabes que así se vio en la crucifixión. Se vio oscuro. Se apagó el cielo. Se cerró. Pero Él resucitó con gloria, con vestiduras blancas, para darte gloria y darte honra y saber que Él tiene cuidado de ti. Y quiero
terminar con este versículo, que seguramente tú ya lo sabes, porque es un versículo que todo el pueblo de Dios se lo sabe de memoria, y si no, apréndetelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra de amor, si Dios nos ama, no nos va a dejar. Tú amas y te entregas. Y veo el amor de los hijos, de los padres hacia los hijos, porque los aman, son capaces de salir en esta pandemia, aún con la posibilidad de contagio, y trabajar, y luchar, y darse. ¿Qué más hará tu Padre Celestial? Porque Él te ama. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, el fin de todo es la vida eterna en los brazos de Jesús. En los brazos de Jesús. Entrega esta mañana tu vida y busca tu santidad delante de Dios. Vamos a hacer una oración y pido al pastor que haga la oración final. Perdón, me excedí de tiempo. No, está bien. Que Dios les bendiga. Invito al pastor a dar la oración final. Les amo, iglesia, les extraño, y que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Bendito Dios Padre, Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque sabemos que puede ser, Señor, que las circunstancias y las situaciones, Señor, nos lleven a un punto, Señor, donde nuestro corazón llora, bendito Dios, y también busca soluciones. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos muestra que la solución eres tú. Que no hay razón para llorar cuando sabemos que tenemos la causa de alegría y de gozo que eres tú. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo con la solución total para cualquier tipo de problema humano. Gracias, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por esta iglesia, y les quiero decir que desgraciadamente yo creo que la primera parte de la predicación no va a poder ser retransmitida porque se apagó espontáneamente la transmisión, y bueno, pues creo que esta última parte pues sí vamos a poder compartirla y retransmitirla. Espero que se pueda, no sé si de alguna manera se pueda hacer esto, pero quiero decirles que nos vemos trabajando. El martes hay estudio, el miércoles hay estudio, el viernes hay oración. El viernes hay oración, y el próximo domingo nos vemos aquí a la misma hora. Bueno, pues que Dios les bendiga, les guarde, que les prospere aún en medio del confinamiento, y que puedan hacer aquello que desearon tanto tiempo, que tener tiempo para hacerlo, es tiempo de hacerlo. Así es que busquen a Dios, búsquenlo, porque nuestro llanto se convertirá en gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ya compártelo. Desgraciadamente cada vez vemos cómo hay secuestros en nuestra misma iglesia, y con Victoria lo digo porque el año pasado hubo una